Hola, me gustaría que en este vídeo al final fuerais capaces de clasificar los estilos de liderazgo como en tres dimensiones o en tres grandes categorías. Un estilo de liderazgo puro representa un conjunto de comportamientos que son más o menos parecidos y que puede mostrar una persona líder, y estos comportamientos comparten ciertas características que los hacen similares y hacen encajar en la definición de estilo que los agrupa bajo ese paraguas, ¿no? Hemos identificado pues en las investigaciones de liderazgo publicadas hasta 8 estilos puros que tienen suficiente relevancia en el mundo actual. Sin embargo, estos 8 estilos yo creo que se pueden agrupar bajo unas categorías más generales que tradicionalmente han recibido los nombres de estructuración, también a veces llamado comportamientos orientados a las tareas; consideración, también llamados en algunas ocasiones comportamientos orientados a las personas; y por último, transformación, que agrupa un conjunto de comportamientos identificados con las teorías más recientes de liderazgo. Vamos a ir viendo cada una de estas categorías con un poquito más de detalle. Empezaremos con los comportamientos de estructuración, que incluyen el conjunto de comportamientos habituales desde 1950 bajo esta etiqueta y que se podría asociar a los que se incluyen en el liderazgo de decisiones basadas en datos, que en el fondo actúa como una subdimensión especial de las conductas orientadas a las tareas y a los resultados, cuya definición más o menos global pues tenéis en la transparencia, ¿no? Entonces, estos dos estilos puros, que es la estructuración, y el otro, que es decisiones basadas en datos, para mí creo que es como una subdimensión o un matiz de esta categoría grande de estructuración. Hay dos estilos puros, uno un poquito anidado dentro del otro. La consideración es la segunda de las categorías clásicas y abarca a uno de los estilos puros. Sus comportamientos se han catalogado de manera amplia desde 1950 y actuaba como un eje independiente y complementario a la estructuración, hasta que apareció una tercera dimensión, que fue la transformación, que veremos después. Tenéis un poquito más de detalle de la definición de lo que es consideración, que actúa como estilo puro y marco global de categoría. Esta categoría solo tiene un estilo puro dentro. Sin embargo, la transformación, que fue la última de las dimensiones en aparecer y que quizás está aún en periodo de consolidación de su identidad y estructura interna, con varias teorías o modelos que son complementarias o compiten por copar un espacio que acabe de cerrar esas dimensiones o ese hueco que dejaba la estructuración y la consideración. La estructuración y consideración hacían un mapa de cosas, pero hay una tercera dimensión que surge ahí, y un conjunto de modelos están intentando explicar qué es esos otros conjunto de comportamientos necesarios y que no estaban representados con estos dos ejes clásicos de estructuración y de consideración. De hecho, en la transparencia pues, podéis ver cómo esta categoría pues, agrupa a 6 estilos puros. Tenéis 5 marcados en rojo porque creo que son categorías más definidas, y luego una en azul, que es autoconciencia, que para mí es una subdimensión de lo que podría ser la perspectiva moral interiorizada. Son estilos puros porque aparecen como tal en algunos modelos de liderazgo, pero que aquí se pueden agrupar dentro de una categoría más global, ¿no? De hecho, para poder tener esta dimensión independiente de las dos que ya existían clásicamente, lo que hemos es retirado el solape que en casi todos los modelos actuales tenían con la dimensión de consideración, ¿no? que la intentaban meter como una subdimensión de la transformación, o del liderazgo servicio, o del liderazgo auténtico, carismático o ético, o del liderazgo moral, y nosotros lo que hemos hecho es retirar esos comportamientos y mantenerlos como una dimensión independiente, y de este modo la etiqueta de transformación la utilizaremos para representar este conjunto de estilos puros que fundamentalmente tienden a generar inspiración en las personas del equipo. Está vinculado con el liderazgo servicio, está vinculado con la perspectiva moral interiorizada, está vinculado con la motivación inspiradora, con la estimulación intelectual y, como os he dicho, la autoconciencia, que sería una dimensión de la perspectiva moral interiorizada. En la práctica, el estilo real de una persona líder suele tener comportamientos de diferentes categorías o de diferentes estilos puros. Así, por ejemplo, la persona líder se puede centrar en los comportamientos de estructuración y puede conseguir que el equipo se concentre en las tareas, se coordine mejor, sea más productivo. Y si se centra en la transformación, conseguirá más cohesión, alineamiento de los esfuerzos, probablemente generará o fomentará más la creatividad y la capacidad de asumir riesgos razonables, de modo que el equipo tenderá a ser más innovador y generar ideas o generar más ideas o proporcionar resultados de más alta calidad. De modo que si
la prioridad de un equipo se centra en la cantidad más que en la innovación, la conducta más efectiva del líder sería poner en juego muchos comportamientos de estructuración, mientras que si fuera al revés, debería poner más énfasis en los comportamientos de transformación. Y si tuvieras unas prioridades que fueran mixtas, pues probablemente cogerías comportamientos de ambas categorías para configurar cómo manifiestas tu conducta o muestras tu conducta a las personas de tu equipo. Yo creo que en estos momentos debéis ser capaces de clasificar los estilos de liderazgo en 3 dimensiones y si queréis un poquito más de información podéis consultar las referencias que os aparecen en la transparencia.